noviembre 21 y estamos en nuestra conexión para conversar en este empate 21. Eh, Hoy es el Día Internacional del Saludo, profesor Juan Simón Cancino. ¿Qué le dice a usted un Día Internacional sobre la buena práctica de saludar a los buenos amigos y a la gente en general? Bueno, pues para rendirle honor a este día, saludos para ustedes. No, pues además porque está catalogado como un acto de decencia en la cultura occidental, ¿no? Entonces, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Entonces, el saludo sí es como un acto de decencia y no saludar cuando uno llega es de mal gusto en muchos entornos. Entonces, pues me parece interesante y además me gusta el saludo que incluye apretón de manos, porque con eso de la virtualidad, durante mucho tiempo a la gente le daba miedo dar la mano, ¿no? Entonces, bacanísimo el saludo con apretón de manos. Entonces, un apretón de manos y un saludo para ustedes dos. Muy bien, el significado del saludo, don Oscar Saúl Cortés Cristancho, ya estamos como en el saludo nipón, ¿no? Que es sin contacto físico, ¿no, Oscar? Sí, pero debemos creo que retomar neuronalmente, es muy poderoso, muy potente lo que se puede transmitir cuando se conectan esas energías. De hecho, las nuevas tendencias de la análisis neuroplástico y neuroemocional dicen que vale la pena desconectarse un rato, a habituarse de las mediadoras tecnológicas en la mano para poder abrazar, saludar. Ese contacto, ese instante de proximidad con es muy potente, muy poderoso y activa muchas conexiones neuronales, le hace sentir al otro que es deseado, querido, amado, respetado, valorado y como dice Simón, el contacto con la mano y de pronto los que puedan mirarse. Esas dos químicas de la mano y del ojo fluyen en una conectividad bastante importante. Recuerden ustedes que en la peste le decían a la gente good pleasure en inglés cuando estornudaban porque era eso y comenzar a morirse, ¿no? Entonces lo que se hacía con ese saludo era desearles vida, desearles vida. Y creo que por eso vale la pena rescatar esas buenas maneras. Y qué interesante que hayan días como este del Día del Saludo. Un abrazo para usted, Fernando, y un saludo especial también por esa bonita amistad. Pues sí, ese sí es un gran activo y de aquellas cosas que, a propósito de Qatar, que es tema obligado, que no se pueden comprar, ¿no? La abrazoterapia, ¿la practica? ¿Le crea eso, Juan Simón? Sí, Hernando, yo practico eso. Yo practico eso. Incluso hay gente que al principio, cuando uno lo conoce a uno, se siente intimidada, como que uno está sobrepasando una zona prohibida, una zona personal que mucha gente de marca delimita con contundencia, pero yo sí lo hago. Incluso el otro día le decía también a Hernando que hay que decirle a los amigos, lo quiero mucho. ¿Se acuerda, Hernando, que el otro día hablábamos con eso? Decir a uno de los amigos, porque es que pues, eso sí es un poco machista, esa incapacidad que nos enseñaron a nosotros, a los hombres, para decirnos palabras afectuosas entre nosotros. Sí, sí me gusta el abrazo, se lo aprendí sobre todo mucho a un profesor que tuve en la maestría, que se llama Fernando Vázquez, que él abrazaba a los estudiantes y uno lo sentía como un abrazo fraterno, como un abrazo sincero. Entonces yo le copié un poco eso a él porque me gustaba esa sensación del abrazo fraterno. Entonces, sí, yo ¿Qué la medida de cátedra las le posibilidades lo imprimió practico Fernando con Vázquez? alguna gente. Mm. ¿Qué cátedra le imprimió Fernando Vázquez? Fernando Vázquez, él hacía unos semilleros de seminarios de lectura, de lectoescritura en la maestría, pero él no era profesor de ningún módulo, sino él era el director de la maestría, de maestría en docencia de la Universidad de los Salle, que también fue profesor de la Universidad Javeriana, que seguramente usted conoció allí, Oscar. ¿Mm? Sí, sí, lo pude vivir y de hecho hizo una guía de conectores lógicos en la redacción, Sí. Pregúntele al muy ensayista. interesante y manejaba muy bien los temas de estética. Yo vi con él en el externado un seminario de arte y estética para la producción de contenidos, muy interesante. Bueno, ¿y qué, Oscar? ¿Usted ha practicado más abrazoterapia en qué época de su vida? Pues yo sí tengo desde muy pequeño ese ánimo del contacto físico con las personas, del poder abrazar, del poder reconocer al otro desde su energía. Entonces creo que a mí me han heredado eso y me ha acompañado toda la vida ese poder tocar, poder abrazar.
y de hecho es muy agradable, como dice Simón, hoy día superar esas nuevas situaciones que le ponen a uno los machismos históricos y poderse decir cosas afectuosas entre compañeros también y compañeras, pues con todo el respeto del caso siempre, pero muy agradable poder sentir la energía del otro, poder recargar la batería del otro, ¿no? Bueno, hoy también, 21 de noviembre, se habla del Día Mundial de la Televisión, de ese servicio que, bueno, ha dado tanto que hacer durante siglo XX y este tiempo. ¿Qué pensamiento tiene hoy usted sobre el servicio público de la televisión y ese medio de comunicación, Juan Simón? Bueno, sin duda cuando la televisión entró y irrumpió en la vida de los seres humanos, cambió por completo muchas concepciones de la estética, de la imagen en movimiento, también de la mano del cine, esa posibilidad de crear unas fantasías, unos mundos realmente maravillosos. Por ejemplo, cuando la gente ve televisión, la gente ve lo que sale por la cajita mágica, pero resulta que detrás de la televisión, para hacer una película, un documental, un noticiero, una novela, hay un enorme engranaje, ¿no? Y es ese engranaje, esa cantidad de cosas que pasan detrás y que la gente no ve que hacen que sea un medio de comunicación absolutamente maravilloso. Y lo otro es que gracias también a la televisión es que hemos podido, por ejemplo, a propósito del momento que estamos viendo, ver un mundial de fútbol. ¿Sí? Los primeros mundiales de fútbol, por ejemplo, en América Latina, como por ahí hasta la década de los 60, eran radiales y la gente imaginaba cómo eran los partidos, cómo eran los estadios, los jugadores. Mucha gente no vino a conocer a Pelé sino hasta el Mundial de 1970, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces es un medio de comunicación supremamente poderoso que se ha venido ensanchando, que se ha venido diversificando. Por ejemplo, tenemos la televisión por suscripción, las grandes plataformas, y creo que sigue siendo en muchos hogares del mundo, también sigue siendo la televisión el punto de encuentro de las familias, como en su momento lo fue la radio. Hoy muchas familias se reúnen en torno a la televisión para cenar, para ver un partido de fútbol, para ver una película, una novela, etcétera, etcétera. Entonces, también hay muchas críticas para la televisión, pero a mí me parece que también ha cumplido ese papel de mostrarnos lo que antes solo estaba en la imaginación y de alguna manera también servir de aglutinador del encuentro entre las personas que se quieren, ¿no? La televisión, tal como ha sido tradicionalmente, Oscar, pues no tiene tendencia a subir, a aumentar el número de horas que el consumidor común y corriente pues aplica. ¿Cuál es su relación hoy con esa televisión clásica, tradicional y abierta y masiva? Esa televisión para mí cada día es distante, menos tiempo, menos exposición a las noticias, más bien contenidos específicos, temáticos, cosas clásicas, ¿cierto? Y a veces uno se da cuenta que pasó de estar en la sala como un elemento principal de la congregación a una ambientación en los cuartos, ¿no? Y a veces se convierte en un sonido ambiental al que se le pone cuidado por ahí. De vez en cuando se parpadea y se revisa lo que está sucediendo y se escucha el espacio de la televisión, porque el consumo se da en la tableta, se da en el celular, pues las series de Netflix, ya como que le van cambiando a uno las dinámicas de consumo y las series puestas en YouTube, que uno ya en la hora que uno quiera, a la hora que uno pueda, se conecta con los contenidos, ¿no? Entonces, digamos que eso que le pasaba a uno cuando pequeño, de prepararse, de hecho a mí me encantaba estar muy bien presentado en la casa a las 7 de la noche para el noticiero de las 7, ya eso como que pasó, ese momento ya no se vive igual, ¿no? Bueno, el evento del momento en este tiempo es netamente televisivo. Sin televisión ese evento no tendría la dimensión que tiene, pero esta apreciación mía es netamente subjetiva, por supuesto. A mí me da la impresión, comentado lo que anteriormente se ha dicho, que el Mundial de Fútbol, de acuerdo a cómo la FIFA se está comportando y cómo están llevando ese producto, está camino de la irrelevancia. Están con 32 equipos y están unos partidos ahí que no dicen nada y el próximo pretenden hacer 48 equipos
Y yo no creo que la humanidad en alta proporción esté pegada en este tiempo de los televisores viendo Mundial de Fútbol. ¿Usted qué percepción tiene, Juan Simón? Pues en mi caso particular, Hernando, yo ya no vivo el fútbol con la misma pasión que antes. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, para mí un mundial de fútbol era concentración absoluta, dedicaba a eso, programas de radio, de televisión, escuchaba los partidos, veía los partidos. Entonces había una fiebre muy grande de mi parte. Y yo siento que el otro día, en algún momento, le dije a Daisy que fuéramos a hacer mercado en un partido de la Selección Colombia porque suponíamos que el supermercado iba a estar más desocupado. ¿Sí? Y resulta que cuando fuimos al supermercado había muchísima gente seguramente pensando lo mismo. Eso me da a mí para pensar que hay gente, sí, fuimos con esa intención y resulta que había antes más gente. Claro, seguramente la gente dice, ay, vayamos a hacer mercado cuando estén en el partido que es más fácil y nos atienden más rápido. No, resulta que no. Eh, creo también que el, 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 también hay un desgaste muy grande por ese exceso, esa cantidad de fútbol. Cada vez hay más fútbol, ¿no? Cada vez hay más torneos, más partidos. Viene cogiendo una enorme fuerza también el fútbol mexicano y el fútbol, perdón, el fútbol femenino. Y el fútbol femenino cada vez ocupa una franja más amplia de la información deportiva. Antes era muy hegemónico el fútbol masculino, ahorita el fútbol femenino está alcanzando también un importante cubrimiento. Entonces, cada vez me parece a mí que hay más saturación de fútbol. Ahora son los mundiales sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, mundial absoluto, Liga Colombiana, Liga Europea, la Copa América y todo de hombres y de mujeres. Entonces yo pienso que también hay un desgaste con la gente. Y yo, o sea, a mí me lo preguntan particularmente, para mí Qatar no es digno de hacer un mundial de fútbol. Fíjense todo este esfuerzo por correr un mundial a noviembre, con unas altísimas temperaturas, un país que no existe, un país que no tiene tradición futbolera, un país que lo único que tiene es plata y estadios y unos jeques millonarios, pero a mí me parece que es un insulto, es una falta de respeto con los países donde el fútbol se venera ir a hacer un mundial, ir a hacer un mundial en un desierto donde solo hay petróleo y donde solo hay lujos en exceso y donde se violan los derechos humanos. Me pareció terriblemente desafortunado, cínico, hipócrita y sinvergüenza el discurso del presidente de la FIFA ir a justificar lo injustificable. Entonces, también me choca mucho que el mundial se haya hecho en Qatar. Me choca mucho. No, no me parece Qatar un país digno de tener un mundial de fútbol. Yo oigo a las voces futboleras. Creo que ellos son los únicos que están convencidos que el mundo está, que la humanidad supuestamente está con el balón pues ahí, en vez de cabeza balón pues puesto en este tiempo, pero las cosas no son así. Yo en esa tendencia de exceso de oferta futbolera y de saturación de mercado, cada vez más escucho a las voces futboleras de los medios en la misma lógica de la FIFA y de todos estos regímenes que usan el deporte, no solo el Mundial de Fútbol, sino también los Juegos Olímpicos y los mismos Paralímpicos en este tiempo, para lavar, para lavar realidades políticas impresentables, como eso de Qatar, donde no existe democracia. Esa es un territorio donde no existe democracia. Y las voces futboleras están más concentradas todo el tiempo contando plata. Yo no he visto más gente centrada en contarle plata a ricos que a estos señores que hablan por los micrófonos del fútbol. Todo el tiempo y todos los días contando plata, y esa plata forma parte de esa desmesura que está llevando al fútbol, desmesura monetaria, que está llevando al fútbol a la crisis y al costo terrible que le va a significar este desafuero de Qatar, porque definitivamente lo de Qatar es un desafuero desproporcionado en todo sentido. Ese foco en la plata, Oscar, de toda esta gente todos los días contando plata, que fulano se va a ganar no sé cuánto, que fulano todo el tiempo. ¿Cómo siente usted ese asunto, Oscar? Lamentablemente sí es un exceso, un extremo exagerado, distorsionado, contradictorio del mercadeo, del marketing, y ese venderle a la gente la ilusión, ¿no?, de que allí hay una mina de oro y que se debe llegar allá, que eso es éxito, que eso es triunfo. Y éxito y triunfo y felicidad asociados al dinero es una espuma muy brava que le venden a muchas personas, ese sueño, ese también construcción de ídolos, ¿no? De ídolos
que son hechos a punta de mostrarlos, de exhibición. Lamentablemente para muchos también es que el deporte del fútbol sigue siendo un deporte fácil de mover, fácil de llevar, un balón y un grupo de personas sobre una superficie rugosa, sin rugos, con pasto, sin pasto, pelada, segmento, sin cementar, pero juegan y lo mueven. Entonces, tal vez por esa misma dinámica de poder ser tan fácil de llegar, de tan rico de conectar a los seres humanos con ese balón, es que el fútbol sigue teniendo ese carisma y ese movimiento tan fuerte del mercadeo. Fíjense que la Fórmula 1, con todos los excesos que también maneja, yo creo que no es tan desbordada, no sé ustedes qué piensen, pero es otro mercadeo y otros excesos muy lejos del fútbol. Sí, es que hay una desproporción terrible, pero hay unas tendencias muy marcadas que están haciendo que los comportamientos de las gentes, y sobre todo las gentes con poder adquisitivo, que son las que nutren todos esos procesos económicos desaforados, como lo del fútbol FIFA, están mirando para otras opciones. Eh, Juan Simón, los muchachos de este tiempo, los jóvenes profesionales de éxito, los que están incursionando en ese paradigma de éxito, de ganar bien y todo esto, tienen ya otras prioridades que no son las mismas de hace 40 años. Hace 40, 50 años era la ilusión, casa, carro, beca. Esta gente ya no quiere tener nada de eso, ya quiere irse a viajar, a conocer, etcétera. Y creo que en el deporte y en el fútbol también hay una tendencia en ese sentido. No sé usted qué esté percibiendo, Juan Simón. Entonces, que era el reinado nacional de belleza en Colombia. Y eran 2 semanas de los medios de comunicación en función del reinado nacional de Colombia. Sí. Y eso se ha venido desvirtuando y eso prácticamente ya nadie le pone cuidado a eso, muy poco. Eso es un nicho pequeño que sigue viéndose como una fiesta. Lo mismo las fiestas de toros, de las ferias de Manizales y de Cali, eso paralizaba el país, las transmitían por televisión. Y eso hoy en día es prácticamente inexistente. Yo tengo la sensación que con el fútbol en un momento determinado va a pasar lo mismo. Lo del próximo mundial es grotesco, con excepción de Brasil, estamos hablando de Argentina, del gigantescos van a ser el Mundial del Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué significa eso para los futbolistas, para los desplazamientos, para los costos en desplazamiento, para la huella de carbón? Eso por un lado. Y creo también, Hernando, que ya hay también como un desgaste de la gente. ¿En qué sentido? Es impresionante ver la cantidad de toneladas cúbicas de saliva que estos personajes votan en esos canales de televisión, haciendo 450.000 programas de análisis antes del partido y 450.000 programas de análisis del partido. Usted ve mesas de análisis en Fox, en ESPN, en esos canales, que 15 gatos comentando un partido. Eso realmente es abusivo con la gente y analizan el partido y lo analizan. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué analizan? ¿Qué tipo y quién ve esto? Entonces, yo creo que eso va a terminar por desgastar de alguna manera la afición futbolera, la sobreoferta, el exceso, la intoxicación de fútbol. Yo titulo ya mi próximo artículo, mi próximo escrito, el boomerang más caro de la historia de la humanidad, esto de Qatar. Eso es un boomerang absoluto, eso se les va a devolver totalmente, es que eso no tiene sentido, esa es la sin razón y el sin sentido absoluto. Vayámonos rápido, Oscar, para no quedarnos en esto. ¿Qué espera usted que pase en este mundial futbolera y extrafutbolísticamente? Bueno, que se conozca un poco más de la cultura, que sirva como ventana para recapitular y que muchos colombianos, muchas personas de otros países, en los contextos suramericanos que no conocen la profundidad de lo que pasa allí con los derechos humanos, pues lo comprendan, que sea un referente para que también se reflexione sobre el sufrimiento de tantas mujeres que están sometidas y de todo lo que pueda reconocerse de esa cultura también y entenderse y comprenderse, ¿no? Y que pase rápido lo harto que está el proceso para que realmente llegue el fútbol a la final, semifinal, y que podamos ver de pronto un equipo nuestro de Sudamérica ya logrando algún espacio importante, tal vez será como la ilusión que puede quedar después de todo esto. Lo único que podría medio salvar, entre comillas, que esto no lo salva nadie, ese desafuero de Qatar, ese exabrupto, es que haya una secuencia
cuartos de final, semifinales y final de ensoñación, fútbol de ensoñación que haya en ese territorio, pero no tengo mucha esperanza en ese sentido, Juan Simón. ¿Cree que vamos a ver fútbol de alta épica y factura en eso? Yo creo que con Brasil lo vamos a ver, creo que con Francia lo vamos a ver. Yo no ando muy empapado del tema del fútbol. Yo creo que Alemania siempre es un equipo que va a estar en la baraja. Creo que Argentina puede hacer un buen mundial. Oiga, Hernando, pero estaba pensando, Festival de la Leyenda Vallenata. Lo empezaron a hacer en una caseta ya, unos juglares que venían de los pueblos con lo que llevaban puesto. Carnaval de Barranquilla, desfile popular. La Feria de Cali, los músicos allí iban y tocaban delante de la gente. Hoy esas fiestas se las robaron a la gente. Lo mismo pasó con el fútbol. El fútbol empezó siendo un deporte de barriada, de rodillones, en las favelas, en los barrios humildes. Y el fútbol se lo robaron y ahora hasta para ver esos partidos toca pagar. A mí me parece que si quieren revivir el fútbol, tienen que devolverle el fútbol a la barriada, tienen que devolvérselo al pueblo, a la gente. Porque hoy en día la gente, los que no ganan mucho, los que no tienen cómo pagar cables ni nada de eso, a esa gente le robaron un espectáculo que ya no es del pueblo. ¿Creyeron ustedes, un minutito y nos vamos, creyeron en la presencia del influencer, del muchacho que no tiene medio cuerpo, como un acto de inclusión y derechos humanos real y veraz en ese territorio donde no sabemos qué pasa con las personas con discapacidad, sabiendo lo que pasa con las mujeres, sabiendo lo que pasa con absolutamente todas las restricciones y homofobia que hay? ¿Qué pasará con las personas con discapacidad allí? ¿Qué vieron ustedes de ese acto en la inauguración con el influencer? Bueno, pues yo me atrevería, Hernando, a decir que yo vi producto. Yo simplemente veo a una persona que tiene una comunidad de seguidores y que es atractivo y por eso para el mercadeo lo llaman. La discapacidad creo que es un anexo, Hernando. Eso es como Tony Meléndez, como el amigo chileno que también lo veíamos en Río, muy cercano ya nosotros, y que lo conocimos en Australia en el 2000, y su condición física, su estructura física, ¿cierto? Llama la atención, pero realmente lo que en este caso de Qatar yo creo que funciona es porque es influencer y precisamente yo también siento que el mercadeo quiere estar migrando hacia esos canales de YouTube donde están los jóvenes, quiere conectarse con los youtubers, quiere conectarse con el Facebook en vivo, por donde puede transmitir la FIFA de pronto contenidos y publicitarlos y moverlos, ¿cierto? Porque es la única forma, digamos, de que traten de mantenerse como lo hace el Supertazón también, que tiene tanto costo en el intermedio del partido, se vuelven exclusivos los shows y sorpresa y todo el mundo espera sus destapes, ¿no? Se nos agotó el tiempo, Juan Simón. ¿Usted qué lectura le dio a eso de Morgan Freeman y del influencer? Hay una canción de Daniel Santos que dice, el mambo es universal. Yo la voy a resignificar. La venta de discapacidad en el mundo ya es universal. Eso es un producto, eso es una farsa, una mentira. Me parece que esa persona se deja usar y ella le saca beneficio de esa usada que le meten. Lavar la imagen de un país donde se violan los derechos humanos, donde sí hay patriarcado a diferencia de Occidente, que ya no lo hay, donde no se respetan los derechos de las personas homosexuales. Eso me pareció realmente circense. Finalmente, los tres queremos que Messi gane el Mundial. Yo quiero que lo gane Brasil y si no Brasil, que sea Argentina. Oscar. Pues escuché a un periodista que es argentino y trabaja en Colombia recientemente en una conferencia muy importante del Pacto por el Deporte y él con gran pasión hablaba de unos valores y de un seguimiento específico de Messi como ser humano, como persona, como talento, como genio creativo, como futbolero y futbolista integral e íntegro, que me dejaron pensando en ponerle cuidado más a Messi. Claro que yo recuerdo ese Brasil que conocí en el 78 a sus integrantes en una ocasión que los llevaron al Campín y Riverino, por ejemplo, estaba allí. Cada uno de los que estaba sentado en la banca era muy bueno y los que jugaban eran más buenos todavía, pero todos eran buenos, Fernando. Creo que eso le evoca a uno mucho, ¿no? Tengo un amigo, Jean-Paul Bostin, que estaría feliz de comentar toda esta historia, pero esperemos que el resultado se dé. Yo lo veo difícil para Argentina, lo veo bien complicado. Bueno, yo quiero que gane Messi. Bueno, en el día del saludo, gracias y nos vemos. Un abrazo, muchachos. Un saludo cordial en el día del saludo para ustedes y para todos. Seguimos Un conectados saludable en saludo. Empate 21. Hasta la próxima.